¿Qué tal? Mi nombre es Carla Escocan y esto es OHA en español. El día de hoy me encuentro con nuestra asesora de salud emocional, la doctora Ruth Zúñiga, con quien vamos a platicar un poco sobre lo que han sido estos 2 años y medio de pandemia. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, Carla, muchas gracias por tenerme. Un gusto estar aquí con usted el día de hoy. Doctora, pues para mí siempre es un gustazo tenerla por aquí y me gustaría mucho platicar en esta ocasión. Siempre platicamos sobre un poco de salud emocional y bueno, el tema de hoy es cómo hemos avanzado en estos 2 años y medio de pandemia en un aspecto positivo, porque siempre estamos hablando del número de muertes, contagios, recomendaciones, por supuesto, de cómo usar el cubrebocas, de la vacunación, de cómo hacernos la prueba. Y bueno, es un poco abrumante también para nuestra población y para nuestro público estar escuchando este tipo de noticias prácticamente diariamente, semanalmente. Y creo que en este punto es donde también tenemos que analizar qué es lo que hemos aprendido como sociedad, como comunidad y también incluso como organización, ¿no? ¿Qué hemos aprendido en estos 2 años y medio de pandemia? Tan solo recordando que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia hace pues ya más de 2 años. Entonces, ¿qué podríamos rescatar de este tiempo? Ha sido, como dice usted, un tiempo abrumante para muchísimos y casi podemos decir que para toda la población del mundo, pero para algunas personas más que otras. Pero como también decía usted, no todo ha sido negativo. Para muchas personas ha habido momentos de aprendizaje, momentos de reflexión, momentos de inspiración incluso, o incluso momentos o oportunidades para cambiar. Y también, así como hemos visto dificultades en las comunidades, también hemos visto comunidades que se han allegado, se han acercado más, que se han apoyado, o comunidades que quizás eran distantes, ahora no están tan distantes y ahora hay un sentido más de colaboración. No podemos decir que todo es color de rosa y que todo va muy bien, siempre tenemos que entender y reconocer que el dolor está ahí, pero no todo es dolor. En medio del sufrimiento, en medio del dolor, han habido, y en medio de las pruebas, han habido momentos positivos y momentos que podemos decir que han sido de ayuda para las personas individualmente o colectivamente también. Solo el hecho de que estemos aquí hoy en un programa en español para la comunidad latina es algo que quizás no soñábamos hace 2 años y medio. Y ahora, gracias a las oportunidades que se presentaron durante esta pandemia, ahora podemos traer información a la comunidad directa en su idioma y además basado en la cultura, ¿verdad? Que es otra cosa importante. Además, como lo menciona, en un programa, en un estudio, sin cubrebocas, ¿y cuánto tiempo pasamos sin poder incluso reunirnos? Recordando que hace 2 años y medio estábamos en una cuarentena que pasó de primero 14 días y vamos a ver qué pasa y se prolongó y se prolongó y se cerró todo. Yo recuerdo manejar por las calles de Portland, por ejemplo, y parecía una escena de The Walking Dead, ¿no? De esta película, de esta serie de zombies, porque no se veía a nadie en las calles y era realmente aterrador. Entonces, si volteamos atrás, sí se puede haber un antes y un después, y recordando esto, ha sido también gracias a las vacunas. Y yo recuerdo el tiempo donde realmente pedíamos por favor que los científicos encuentren una cura, que se encuentre algo, por favor que esto pare. Yo, en mi caso muy particular, mis 2 padres se infectaron antes de las vacunas y eso era algo que yo pedía. Yo decía, por favor, que esto termine, que los científicos, que los expertos encuentren una cura, porque era como que la plegaria universal, ¿no? Claro. Y ahora vemos que tan solo la Organización Mundial de la Salud ha encontrado ya, bueno, han desarrollado ya 10 vacunas aprobadas. Y sí, y bueno, la cura lamentablemente no llegó como queríamos, ¿verdad? O como esperábamos, pero ahora tenemos y hemos aprendido muchísimo de las diferentes protecciones, ¿verdad? Es la vacuna y aquí en Estados Unidos tenemos varias vacunas, tenemos 3 vacunas y hace un par de semanas ya la última vacuna para los niños pequeñitos,
para los niños mayores de 6 meses, qué alcance más importante gracias a la ciencia. Entonces eso es una de las cosas positivas. Otro es que hemos aprendido muchísimo sobre las enfermedades aerosólicas, o por ejemplo en el caso de COVID, que no es una enfermedad respiratoria, sino que es, como le dicen en inglés, airborne. Hemos aprendido mucho de eso. Hemos aprendido sobre la importancia del uso de cubrebocas como protección, ¿verdad? Que es una herramienta extra. Entonces, a diferencia de hace 2 años y unos meses, donde no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo se contagiaba el virus, no sabíamos quiénes eran las personas de mayor riesgo y menos riesgo, no había una protección, no sabíamos qué nos protegía. Ahora tenemos un número grande de herramientas, no solamente aquí en Estados Unidos, sino también a nivel mundial, y herramientas que nosotros podemos decidir si las tomamos o no, ¿verdad? La vacuna es una herramienta de protección, un escudo de protección que yo puedo decidir, lo voy a tomar, voy a estar al día con esta vacuna, voy a estar al día con la vacuna de refuerzo. O si voy a algún lugar, por ejemplo, con mucha gente, sé que los contagios de COVID están altos, saber que puedo usar el cubrebocas para protegerme, o que cuando puedo tener la sana distancia es importante. Un día de estos que estaba yendo a un lugar, me di cuenta cuántos lugares hay para lavarse las manos, para ponerse gel. Eso es algo que siempre hemos sabido, la importancia de lavarse las manos como higiene y como parte de prevenir enfermedades, pero no siempre estábamos al pendiente de hacerlo, y ahora hay más oportunidad de nosotros decir voy a protegerme, y no solamente me estoy protegiendo del COVID, sino también protegerme de otras enfermedades al usar estas herramientas. Claro, como lo dice, ahora ya hay un protocolo. Antes no lo había, no sabíamos de qué se trataba. Creo que lo que predominaba en el principio de la infección o de cuando se dio a conocer la enfermedad era el miedo, porque es natural del ser humano ante lo desconocido. Era miedo ante una enfermedad que no conocíamos, y ahora ya hay un conocimiento, ya se conoce un poco mejor cómo funciona, ya se sabe de cuántos días hay que estar en cuarentena, en aislamiento, si hay un caso en el trabajo, en la escuela. Ya hay un protocolo en las escuelas, ya hay un protocolo en los trabajos, entonces ya hay un gran avance, una ganancia. Entonces yo creo que todas estas cosas son rescatables, pero más allá y esto es como organización, como organizaciones, como sociedad, pero más allá de este protocolo, digamos, científico y médico, también yo creo que como sociedad, por ejemplo, otro de los beneficios que nos trajo esta pandemia es que nos enseñó, como decía usted bien, a desarrollar habilidades que no teníamos, o que teníamos y no sabíamos que las teníamos. Por ejemplo, el trabajar en casa. Y entonces ahí viene una palabra que ha resonado y que a lo mejor nos han preguntado personas en nuestro público, ¿qué es la resiliencia? Ahora se habla mucho de la resiliencia, no solamente a raíz de la pandemia, sino de otras dificultades que nuestra comunidad sufre. Y es una palabra que a veces ni sabemos cómo decirla y no la entendemos. Lo que es interesante es una palabra, es un concepto que lo vivimos y que es muy marcado especialmente en nuestra comunidad latina. ¿Y qué significa? Podemos decir que es como fortalezas, es una fortaleza interna, pero también como comunidad colectiva que nos ayuda a salir adelante en momentos de dificultad, pero con la idea de que no es que vamos a salir adelante para regresar a cómo eran las cosas, regresar a la normalidad como se decía anteriormente, sino más bien salir fortificado de la situación difícil. Entonces no es simplemente, hasta cierto punto sanar, o hasta cierto punto es sobreponerse de la situación, pero no simplemente me sobrepongo y estoy al mismo nivel que antes, sino me sobrepongo y avanzo, me sobrepongo y llevo estas fortalezas conmigo que las puedo aplicar a otras áreas de mi vida. Y con esa definición podemos decir cuánta resiliencia hay en nuestra comunidad latina, cuántas personas, por ejemplo,
hemos inmigrado a este país y eso se requiere fortaleza interna, ayuda colectiva, aprender nuevas cosas y decir voy a seguir adelante por mí o por mi familia, o voy a seguir fortaleciéndome. Y eso es justamente esa fortaleza, esa resiliencia, ese sobreponerse, pero más que sobreponerse, salir adelante a pesar de las dificultades. Y parte también es reconocer cuáles son mis habilidades, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis habilidades que yo pueda usar o cuáles son mis fortalezas internas que yo pueda usar en otras situaciones de la vida del día a día. Y sí, doctora, como lo dice bien, también fue un proceso muy interesante que obviamente no fue fácil para personas de la tercera edad como nuestros abuelitos o personas que simplemente no estaban acostumbrados a usar los computadores o programas informáticos para dar clases en línea y de repente tener que aprender estos programas que fueron difíciles para pasar toda una clase a un computador y empezar a manejar grupos, no sé, de 30, 40 alumnos a una clase de Zoom, por ejemplo. Pero también después el darse cuenta que ahora ya tenían esa capacidad de manejar todo un grupo en una pequeña pantalla. Y también desarrollar para los jóvenes pues la habilidad de repente pues tener que socializar en línea, que también fue una dificultad en su momento y para algunos lo sigue siendo, porque como decía usted también hay que reconocer que no ha sido un proceso fácil, algunas cosas han sido difíciles, pero en este momento lo que queremos reconocer es que en estos 2 años y medio hemos aprendido herramientas también que nos han fortalecido y que de repente se nos olvida en este mar, en esta avalancha que ha sido una pandemia de 2 años y medio, en que a veces podemos hundirnos en estos pensamientos de qué difícil, porque ha sido, estamos hablando de que han sido casi 15 millones de muertes, lo reconoce la Organización Mundial de la Salud, es un número realmente aterrador. Y si nos bombardeamos de noticias leyendo muertes, infección, números diarios y sobre todo si estamos en las redes consumiendo esta información, es abrumador. Pero de repente es bueno cambiar la página y ver también que también hemos ganado mucho. Hemos ganado muchas habilidades. No estamos restando, obviamente, como usted lo dice, el dolor que esto ha causado la gente, estos 15 millones de vidas. Y es que parte de la resiliencia y el parte del reconocer la realidad de una situación es entender las dos cosas, no es pensar de que todo es positivo, porque eso, cuando pensamos que todo es positivo y hay que ponerle ganas y que todo va a estar bien, eso también puede ser no traer beneficios y puede afectar la salud emocional o la salud física de una persona porque hace que esté negando la realidad y hace que agarre sus sentimientos o esas experiencias y las niegue o las apachurre o las ponga, como decir, en un vaso y decir no voy a verlas. Y eso hace que la persona no pueda desarrollarse o no pueda crecer. Entonces, enfocarnos solo en lo positivo, hay algo que le llamamos en psicología el positivismo tóxico, que es tener esta idea que todo es positivo, y vemos que personas que tienen esta forma de ver, que solamente ven una cara de la moneda, comienzan a enfermarse a través de los años porque no están dándole oportunidad a sentir sus emociones, a valorar sus experiencias o a cuidarse a ellos mismos. Y por otro lado, si nos enfocamos solo en lo negativo, nos va a causar enfermedades de la salud emocional, nos va a causar pesimismo, nos va a causar sensación de desesperanza, abrumación y eso nos va a enfermar también. Entonces es entender, parte de entender nuestras fortalezas o esta situación es tener un balance y darle, como decimos en ese dicho, al César lo que es del César. En este caso es reconocer que ha sido difícil, reconocer que sigue siendo difícil para muchas personas y que todavía estamos en un proceso de aprendizaje, en un proceso de transición. No es que ya todo se acabó y todo está bien, sino es honrar esa parte que no ha estado bien para nosotros, que ha sido difícil, pero también ver las oportunidades o lo que hemos crecido individualmente o como sociedad durante estos 2 últimos años y medio.
Y sé que cuando digo esto es un poco, puede escucharse irracional casi, porque decimos como sociedad, ahora estamos pasando un momento duro y difícil como sociedad, con polarización de ideas, con violencia en diferentes situaciones, con muchas de las secuelas que la pandemia ha estado trayendo. Pero no todo es negro o no todo es blanco, no todo es una sola cosa. Hay que entender que también tenemos estas otras experiencias y experiencias positivas. Por ejemplo, como dice usted, el aprendizaje, la tecnología, la comunicación, incluso quizás antes nos comunicábamos con nuestros familiares en nuestros países una vez a la semana. Ahora ya como nuestros abuelitos, nuestros papás aprendieron a usar la tecnología, quizás ahora nos podemos comunicar más abiertamente. Podemos ver que muchas familias se unificaron, se hicieron más unidas, o incluso quizás hicimos algunas relaciones más íntimas también, donde ya quizás antes teníamos muchos amigos, 20 amigos por ejemplo, ahora quizás solo tengo 3, pero esos 3 son más allegados. También descubrimos qué es lo que yo necesito, qué es lo que me causa disconfort en situaciones y qué puedo yo hacer o qué puedo yo hacer para cambiar una situación. Ojalá que hayamos aprendido también cómo ser asertivos y reconocer nuestras necesidades y también hablar sobre esas necesidades, abogar y cambiar. Vemos, por ejemplo, la cantidad de personas que han decidido dejar un trabajo por otro, ¿verdad? Mucho es por ese aprendizaje que tuvieron durante este tiempo, que dijeron, quiero algo más, quiero algo diferente. En momentos, en momentos de cambio, pueden ser difíciles, pero los cambios son oportunidades también. Y bueno, doctora, así como lo menciona también de estas, tiene razón, de estos cambios que hubo, otro cambio también positivo fue en los servicios, que también antes si no se iba al doctor en persona, pues no se iba al doctor. Y gracias a esta pandemia también empezó la gente a recibir servicios en casa, a través de una pantalla. Fue difícil, lo acepto, por ejemplo, para mí era muy difícil. Yo decía, si yo no veo al doctor en persona, yo no quiero un servicio así. Pero también gracias a esto, ahora, por ejemplo, servicios de salud mental, de salud emocional, fueron posibles gracias a la pandemia, porque entonces ya la gente empezó a decir, bueno, pues ok, si puedo tener mi servicio de salud emocional a través de la pandemia, entonces ya no hay excusa. Antes no iba uno al psicólogo, no iba uno al médico porque es que no tengo auto, es que me queda muy lejos. Y entonces ahora ya hay estos servicios a través de una pantalla. Entonces creo que eso es una de las cosas muy positivas de la pandemia, que la gente se pudo ahora adaptar a estos nuevos servicios y gracias a esto, pues bueno, yo creo que esta es una de las cosas también muy positivas y que gracias a OHA también tenemos muchos servicios, tanto para personas que dan positivo a COVID, también servicios de salud emocional, y me gustaría que le dijera a nuestro público algunos de estos servicios que tenemos disponibles. Claro que sí. Justamente este cambio que ha habido en la relación, había un cambio en relación a la salud emocional. Y lo vemos cuando ya ahora preguntamos a las personas, ¿cómo te sientes? O cuando nos preguntan a nosotros, ¿cómo estás? Y ahora lo pensamos 2 veces o no actuamos inmediatamente, decimos, estoy bien. Pensamos y somos más honestos con las otras personas y con nosotros mismos. Y eso es el primer paso en relación a buscar ayuda de salud emocional o salud mental. Es entender que es cómo me estoy sintiendo y que quizás necesito ayuda o quizás quiero sentirme mejor. Y para aquellas personas que están deseando hablar con alguien o ser escuchados, ser comprendidos o incluso hablar con un profesional sobre su estado de salud emocional o el estado de salud emocional de su familia. Ahora hay recursos, uno de ellos es Unidos Más Fuertes Oregon, que justamente en la pantalla podemos poner el número de teléfono, en donde las personas pueden llamar a este número y recibir unas sesiones de terapia o de consejería gratis desde su casa o desde algún otro lugar que sea de comodidad para ellos y en donde puedan conversar con alguien que les entienda.
Y estos servicios algunas veces son en inglés, otras veces son en español, y si no, siempre hay algún intérprete que ayude a la comunidad. Y si Unidos Más Fuerte o el teléfono quizás no es lo que quieren, siempre la persona puede llamar al 211 para preguntar a dónde puede buscar recursos de salud emocional, quizás locales, porque quizás alguien quiera decir, bueno, yo quiero algo local en mi comunidad, en mi condado. Entonces el 211 es un número de teléfono al que pueden llamar. Así es, doctora, y como usted menciona, aparte de los recursos que nos acaba de dar, también tenemos que recordarle que está nuestra página de vacunacovid.oregon.gov, donde tenemos muchos recursos, porque también, entre otras de las cosas positivas que han surgido en esos 2 años y medio de pandemia, fue que OHA desarrolló esta página con todos estos recursos, donde hay incluso ahora ya tratamientos para la gente que da positiva a COVID, donde también hay un número de teléfono que también está apareciendo, donde pueden llamar la gente también. ¿Qué pasa si doy positivo? Antes no sabíamos, dábamos positivo y no sabíamos qué hacer. Entonces ahora ya podemos llamar y hay quien nos atienda. Entonces está este recurso, ya hay tratamientos, ya también hay pruebas rápidas. Antes no había una prueba, yo me acuerdo, quería una prueba y no. Ahora ya hay pruebas rápidas, hay pruebas que el gobierno otorga, hay pruebas en la farmacia. Entonces hay un sinfín de recursos ya, y creo que eso es lo rescatable. Y es esa centralización de recursos. Antes quizás había recursos y uno tendría que ir a buscar a un lugar, tenía que ir a buscar a otro. Ahora con la página vacunacovid.oregon.gov, la comunidad puede ir a un lugar centralizado o al 211, la comunidad puede ir a ese lugar y buscar información desde las pruebas hasta dónde vacunarse, hasta información de dónde encontrar tratamientos o cualquier otra duda en relación a la pandemia y todavía incluso más allá, porque en la página hay muchísima información en relación a diferentes recursos también. Doctora, bueno, pues por último nada más quisiéramos recordarle al público que ahorita que está el verano es normal que tengamos una falsa sensación, como lo mencionaba usted, de que quizás la pandemia ya terminó, de que estamos completamente a salvo de infectarnos porque tenemos una vacuna o una dosis o 2 dosis e incluso el refuerzo, o que ya no nos vamos a infectar, o porque hace calor y estamos en la playa, estamos completamente a salvo de infectarnos. Sin embargo, queremos recordarles que todavía hay un riesgo porque hay mucha gente que no se ha vacunado y que quizás no lo vaya a hacer. Entonces, nada más recordarle que cada quien es responsable de medir sus riesgos. Entonces, recordarle que están estos recursos que usted puede medir el riesgo de acuerdo a su circunstancia de vida, y pues no sé si usted tenga algún otro recordatorio para nuestro público. Recordarle a la comunidad que todavía estamos en proceso de transición en esta pandemia, que todavía hay condados que están en alto riesgo, en donde el virus se está propagando rápidamente. Y por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos y deberíamos medir nuestros riesgos personales y los de nuestra familia y tomar las medidas de precaución que necesitamos para esa protección. Recordar que tenemos muchas herramientas que podemos usar para esa protección. La vacuna siendo la primera herramienta que nos protege de enfermarnos gravemente si llegamos a contraer el virus. Además, la vacuna de refuerzo, si la persona no la tiene, es importante recordar que se vacune, que esté al día con esas vacunas. La sana distancia, el uso del cubrebocas, el lavarnos las manos, el usar las pruebas caseras, especialmente si hemos estado en contacto con otras personas que han estado enfermas o si tenemos síntomas de que tenemos COVID o síntomas en relación a COVID, y quedarnos en casa si estamos enfermos para proteger a nuestra comunidad y proteger a otros. Todas estas herramientas nos van a ayudar a seguir adelante, a seguir fortalecidos, no solamente individualmente, sino también como comunidad. Doctora, pues bueno, creo que no nos queda más que despedirnos. Le agradezco muchísimo por su tiempo,
sobre todo por sus consejos como siempre, y pues esperemos que nuestra comunidad siga viendo esta pandemia por lo que es, que finalmente sigue siendo una pandemia, pero que también logre ver, como usted dice, no todo negro y no todo blanco. Así es. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y gracias a la comunidad por escucharnos el día de hoy. Gracias a usted, doctora. Hasta luego. Mi nombre es Carla Escocan y nos vemos hasta la próxima.